Vamos a aprender a hacer la pulsera clásica de todos los veranos. Todos los materiales que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo los vais a encontrar en esta primera tarjeta de aquí, así como en la cajetilla de información del vídeo. Lo que sí o sí necesitáis, y no puede cambiarse porque es la estrella o el protagonista de este tipo de montajes, son estas conchas de aquí. Lo que sí que pueden ser naturales, metálicas, más grandes, más pequeñas, eso sí que es indistinto. Lo que es muy importante es que estén como perforadas por abajo, que no estén 100% cerradas, porque si no nos pasaría el hilo. Aquí también tengo otros abalorios con los que podemos hacer combinaciones que luego os enseñaremos y el hilo. El hilo también tenemos bastantes posibilidades de elegir uno u otro, siempre y cuando tengamos en cuenta que, en este caso, yo os aconsejaría que fueran fibras sintéticas, como es el caso del poliéster o del nylon, ya que normalmente van a tener mejor caída y van a ser más fáciles de trabajar, evitando además que si mojamos este tipo de pulseras o piezas no se deshilachen o no se destiñan. Sin embargo, si lo queréis hacer con algodón, con lino, con cualquier otro material natural, también lo podréis hacer, simplemente teniendo en cuenta que puede ser que sufra un poquito más de desgaste por el uso. En caso de que lo hagamos con sintético, también necesitaremos un mechero para quemar las puntas, unas tijeras y un alicate plano a modo opcional para poder empujar estos nudos que vayamos a ir haciendo. Vamos a empezar. Seguro que ya habréis visto muchísimas veces este tipo de montajes en pulseras, en gargantillas, tobilleras, y es que es la estrella de cada verano. Además son muy fáciles de hacer y dan muchísimo margen a que las personalicéis. En este caso, por ejemplo, simplemente lleva las conchas, por lo que es un modelo ideal para que se moje, para que no sufra ningún tipo de daño. Sin embargo, luego también veremos otras variaciones en las que podemos incorporarle algunos abalorios para hacerlas un poquito más distintas, y sí que os diría que es importante que en este caso tengáis en cuenta qué tipo de material combináis con las conchas si vais a mojarlas, ya que suele ser una pieza que no nos quitamos en todo el verano, por lo que podría sufrir algún desgaste si elegimos materiales que cambien de color o que no aguanten el agua, el desgaste, etc. Para ello yo voy a trabajar con el hilo de 1,5, ya que me va a dar un poquito mayor resistencia que en el de 1 o en el de 0,8. Siempre y cuando tengáis en cuenta que pase el hilo por aquí, por la cavidad de la concha, podéis elegir cualquier tipo de grosor. No os aconsejaría más de 1,8 milímetros, a no ser que sean conchas mucho más grandes. Normalmente las conchas, de las cuales también os vamos a dejar la tarjeta en el margen superior, vienen en bolsitas, nosotros las tenemos así, y vienen en diferentes tamaños, por lo que según el diseño o el estilo que vayáis a hacer, podéis jugar a combinarlas intercambiando los tamaños, cogiendo solo las más grandes, las más pequeñitas. Eso ya va a depender de la idea que vosotros tengáis en mente. Para hacer una pulsera así, que esto podría ser para pulsera más que para tobillera, vamos a utilizar aproximadamente 1 metro de este hilo de aquí. 1 metro os va a sobrar, pero prefiero que trabajemos cómodos y que luego tengamos que cortar un poco de sobrante, que no que nos quede corto. Cosas a tener en cuenta. Cuando yo normalmente hago las pulseras, lo que hago es intentar solo trabajar hasta aquí, porque todo lo que baja más de esta zona, luego a la hora de escribir con el teclado, manipular el ordenador, escribir a mano, me suele incomodar o molestar. Por tanto, siempre que hago este tipo de pulseras que son más voluminosas, las trabajo solo hasta esta parte de aquí. El resto lo voy a dejar liso. Si fuera una tobillera, probablemente sí que le pondría más conchitas y entonces también os iría bien la medida, pero nos iría más justito. Si fuera un collar, también podríais duplicar el tamaño del hilo para hacerlo lo mismo como gargantilla. Para ello vamos a coger el metro de hilo y vamos a quemarle las puntas. Como veis, el metro lo he puesto continuo. Voy a quitar estas cosas. El metro lo he puesto continuo, luego ya si hace falta lo partiremos. Y más o menos desde el extremo, unos 15 centímetros, podéis coger
si ya tenéis otra de referencia y si no, con una cinta métrica, unos 10-15 centímetros, hacemos un nudo normal. Lo que sí que a mí personalmente me gusta es que quede un poco como consistente, como apretado. Entonces a los nudos sí que les voy a insistir un poco para que queden bastante compactados. Hacemos el primer nudo y ahora el sistema es muy sencillo. Nos tenemos que fijar en que uno de los hilos, dijéramos, va por encima y otro va hacia abajo. Por tanto, vamos a coger cada una de las conchas y el hilo que ya de forma natural va por arriba, lo vamos a entrar de arriba hacia abajo. Simplemente entra por la parte de arriba de la concha. Es por eso que os decía que era importante que estuvieran agujereadas, porque si no, nos resultaría imposible hacer este modelo. Yo ya la tengo pasada y entonces simplemente me la mantengo aquí, sujeta, porque ahora con el otro hilo que va por abajo, lo que hago es lo mismo, pero a la inversa. Paso el hilo por abajo para que me salga por arriba. Ahora lo único que tengo que hacer es coger ambos extremos con una mano y con la otra simplemente ya voy deslizando la concha hacia el primer nudo. Como veis, aquí ya queda atrapada porque cruza un hilo con otro, hacen forma de X y entonces queda sujeta. Esta concha ya no podría escaparse. ¿Qué voy a hacer ahora para hacer el nudo? Primero de todo, empujar la concha fuerte hacia el lado del nudo para asegurarme de que está bien apretado, que luego con un tirón no vaya a aflojarse. Y ahora voy a hacer otro nudo normal, tal y como yo lo hago. Sujeto la concha, me paso el hilo por el dedo, dejo este lacito al aire y estas dos puntas las paso por aquí, ¿vale? Aquí podría hacer un nudo normal como el que he hecho aquí. Sin embargo, vamos a introducirle una variación. Si ahora yo hubiera hecho el nudo normal, nos quedaría un modelo como este de aquí, que sería el básico, el tradicional. Sin embargo, vamos a jugar a combinarle abalorios. Aquí podemos introducirle diferentes piezas. Lo que os decía es que siempre y cuando sean piezas, aparte de que combinen y que no se vayan a estropear, que os pasen por los dos hilos, ya que necesitamos dos extremos. Para eso también es importante que hayáis quemado previamente las puntas para facilitar el paso de estos abalorios. La idea es que vayan un poco justos, porque si bailan mucho, luego tampoco nos va a quedar una estructura muy compacta. Como veis, este me ha pasado relativamente bien, por eso me ayudo de los alicates o si tenéis pinzas y voy deslizando la bolita o abalorio hasta aquí. ¿Veis? Estamos consiguiendo el mismo efecto que el nudo, pero en este caso pues un pelín más decorativo o más original. Voy a hacer el mismo proceso. Nos tenemos que fijar entonces cuál es el hilo o extremo que va por arriba para introducirlo de esta manera, de arriba hacia abajo. Lo freno por aquí y aprovecho a sujetarlo para sujetar la concha. El hilo que va desde abajo entra de abajo hacia arriba. Y cogemos ambos extremos para tirar y deslizar la concha hasta el último abalorio. Si en algún momento os equivocáis de posicionar la pieza y se queda una hacia arriba y una hacia abajo, es tan fácil como deshacer y volver a pasarla correctamente. En el caso de los nudos ya queda bastante firme, pero cuando vayáis a colocar abalorios, como no hay un freno como tal, sí que os aconsejaría que os fuerais cerciorando y asegurando cada vez que pusierais una nueva de que esto queda tirante. Porque es importante que tenga un poco de consistencia, ya que si queda muy blandurrio, luego una vez colocado podría incluso girarse o no caer de forma estética. Voy a seguir haciendo unas cuantas conchas más de forma acelerada para no hacer muy entretenido el vídeo y vemos luego cómo cerrarla. Ahora que ya tenemos las 5 conchas, para finalizar sí que haremos un nudo de la misma manera que lo hemos hecho al principio. De nuevo es momento de aseguraros de que todas las piezas estén suficientemente compactas y firmes antes de hacer este nudo. Vamos a hacer lo mismo. Paso por alrededor del dedo, paso por aquí
Y en este caso, ya cuando vayamos a cerrar el nudo, nos tendremos que asegurar de que vayamos manteniendo esa tensión. ¿Cómo lo hago yo? Primero de todo, empujo estos dos hilos para asegurarme de que la concha está bien sujeta. Por tanto, ya puedo sujetar con mi mano izquierda para tener la tranquilidad de con los dedos de la mano derecha o vuestra mano hábil, en este caso yo soy diestra, pero si no sería al revés, irlo acercando hacia la última concha. A veces, si alguno de los dos extremos no se queda suficientemente firme, es mejor cercioraros separándolos y tirando de cada uno de ellos, y aún así a veces yo me aseguro con el alicate para que este nudo quede lo más compacto posible. Como veis, ya tendríamos otro modelo de pulsera. Es muy sencillo y rápido de hacer y la verdad que es un clásico de todos los veranos. Y como veis, nos ha sobrado un poquito de cinta de uno de los lados. No pasa nada, yo ya os digo, prefiero que sobre, que no luego a lo mejor decido hacer más de un nudo o más de dos y me falta y me quedo corta, así que siempre mejor que sobre un pelín. Ahora lo que vamos a hacer es medir de aquí para cortar el mismo largo de los dos lados, abrimos el que estaba continuo y vamos a hacer un cierre ajustable. En este caso yo hago cierre ajustable porque sería o pulsera o tobillera. Si fuera gargantilla, yo sí que os aconsejaría usar algún terminal si la queréis bastante ajustadita a modo de choker para que no tengáis luego mucho hilo colgando por detrás. Para hacer el cierre vamos a necesitar unos 20 centímetros más y voy a hacer el cierre de macramé que ya habéis visto en muchos de nuestros vídeos, por lo que no voy a entretenerme en exceso. Simplemente pasamos este hilo por debajo de los 4 extremos. Voy a intentar dejar lo más colocadito posible para que se vea. Y recordad que el paso es muy sencillo. Empezamos con un extremo, pasando por encima. Este extremo pisa esta patita y luego pasa por debajo de la cruz en diagonal. Y apretamos. Tened en cuenta que la firmeza con la que va a abrirse y cerrarse esta pulsera va a ser la que nosotros le demos ahora al cierre. Por tanto, es importante que esté un poquito apretadito. Hemos empezado con este lado, por lo que nos ha quedado este bache a la derecha, al lado opuesto. Por tanto, ahora nos toca empezar con este. Os lo pongo así para que se vea lo mejor posible. Paso por encima. Este, en su lado, pasa por encima y simplemente lo que hace es cruzar por la cruz. ¿Veis? Aquí se forma una cruz, pues cruza en diagonal por debajo y sale por arriba. Los que ya sepáis este nudo o este cierre, os podéis saltar esta parte del vídeo. Y para los que no, os animo a practicarlo porque es uno de los cierres para mí más cómodos y más versátiles, tanto a la hora de montar como a la hora de usar la pulsera. ¿Cuántos puntos o nudos de macramé haría? Yo creo que con 3 por cada lado sería suficiente. Para mí es mucho más cómodo ya hacerlo así que no encima de la mesa, pero para los que todavía si no sale o no lo conocéis, podéis poneros los minutos anteriores en los que lo hacía en la mesa para ver el paso a paso. Y como veis ya tengo 2 a la derecha, 2 a la izquierda. ¿En qué va a depender que haga más puntos o menos en el cierre? Sobre todo lo que buscamos es que sea funcional. A partir de 3 nudos por cada lado, este cierre ya es más que seguro. Para mí, hacerle más sería excesivo. Yo prefiero que quede como más discreto, más pequeñito, pero si es una pieza más pesada o más grande, siempre podéis también hacerla un poco más proporcionada con más trocito de cierre. Ahora, como este hilo es sintético, vamos a cortar y no cortamos al ras, sino que dejamos unos milímetros y con la parte azul del mechero, no la amarilla, por proximidad, sin que llegue a tocar, fundimos y sellamos con la misma parte metálica del mechero, teniendo en cuenta que los que estamos cortando y sellando son los extremos del cierre, en ningún caso los de la pulsera. De nuevo, cortamos dejando un piquito. Si no estáis muy seguros de hacer esta parte o no tenéis mucha práctica, os aconsejo que primero cortéis más trozo y practiquéis a ver cómo reacciona también el hilo, porque hay algunos hilos que enseguida se queman y enseguida merman hacia atrás y sin embargo hay otros que necesitan un poquito más de calor.
ahora vamos a comprobar que el cierre funciona y vamos a darle margen a la pulsera para que nos pase por la parte más ancha de la mano. Estas pulseras que tienen el cierre ajustable, recordad que no se abren ni se cierran como tal, sino que se ensanchan y se cierran. Por tanto, hay que pasarlas siempre por la parte de los nudillos, que es la parte más ancha de la mano. Como veis, aquí ya es una buena medida para que pase de forma holgada y correcta. Por tanto, más que esto ya no necesitamos. Así que sería el momento de ponerle los terminales para que estos hilos, cuando abramos la pulsera, no se escapen. Cogemos ambas puntas. Como hemos cortado, ahora no está quemado, entonces para facilitar el paso, vamos a quemar un pelín. Pasamos el abalorio. Y ahora le vamos a hacer un nudo para que no escape. Y lo dicho, no hace falta que esté muy alejado, sino contra más cerca del abalorio y del cierre, mejor, ya que vamos a evitar que luego la pulsera tenga ahí como mucho hilo colgando. Y es por eso que os decía que es interesante que nos sobre también un poco de hilo para luego poder hacer cómodamente los nudos, ya que si lo hemos hecho muy al ras, no tenemos suficiente margen luego para anudar. ¿Veis? La bolita queda y el nudo más o menos lo más cerca posible del cierre. Hacemos lo mismo en el otro lado. La diferencia de hacerlo con hilo sintético y hilo natural es que en estos casos en los que yo estoy quemando el poliéster o la parte sintética de estos materiales, vosotros si lo hacéis con hilo natural, como os decía, algodón, lino, seda, cuero, lo que tendríais que hacer es ponerle una puntita de pegamento para endurecerlo y evitar que se deshilachara para que pudierais trabajar mejor. Nos aseguramos dentro de lo posible que ambos extremos, ambos nuditos, queden a la misma altura. Y cuando ya os hayáis asegurado de que están bien, ya podemos proceder a cortar y quemar. ¿No es suficiente hacer el nudo que hay que también quemar? Depende, veréis que hay muchas maneras de hacerlo. Hay personas que simplemente cortan y dejan el nudito pues así. A mí personalmente no me acaba de gustar, ya que me da la sensación de que se puede deshilachar, que es más fácil de que se deshaga. Sin embargo, si le hemos dejado un poquito de material, cortamos y sellamos, aseguramos de que este nudo luego no se vaya a deshacer, ya que estas dos partes de aquí que acabamos de montar no dejan de ser las que tienen más roce o sufren más desgaste, por tanto es importante que estén bien aseguradas. Como veis, ya tendríamos nuestra pulsera de conchas y lo dicho, puede ser apta para tobillera, pulsera, gargantilla y es un clásico que siempre vuelve todos los veranos y que incluso podéis luego jugar a combinarle piezas en tonos coral, piezas entre medio a modo turquesa, ir jugando, dan muchísimo juego y además, para los que os habéis quedado hasta el final del vídeo, os vamos a decir que con esta misma pulsera o este mismo montaje de aquí vamos a hacer algo en el próximo vídeo, así que estar muy atentos porque es algo que todavía no hemos hecho nunca en el canal y que estoy segura de que os va a gustar un montón. Esperamos que os haya parecido interesante el vídeo y por supuesto si tenéis alguna duda o hay alguna cuestión que todavía no haya quedado clara, nos lo podéis dejar en la parte de abajo de los comentarios. Y si os gusta este tipo de contenido, recordad que tenéis que suscribiros y dejarnos vuestro like para que así podamos seguir haciéndolo. Nos vemos en los próximos. Hasta pronto.